Y nada, que empezamos, que empezamos ya la actividad de hoy, ¿vale? Que como sabéis es sobre las energías renovables. Está con nosotros Yolanda y María Jesús. Pues cuando queráis, Yolanda, María Jesús, pues adelante. Muy bien, pues bienvenidos, muchas gracias por estar viéndonos hoy. Y bueno, entre María Jesús y yo os vamos a intentar dar una noción de algo que ahora es muy importante y que se está viendo mucho, si veis la televisión, las noticias, que como es toda esta crisis energética. Y si no, seguramente en casa vuestros padres os habrán dicho apagar las luces, que ahora mismo está muy caro. Bueno, pues todo eso tiene que ver con lo que os vamos a contar hoy. Le voy a pasar la palabra a María Jesús Rodríguez de Sancho, que es una ingeniera que además es muy importante porque está en el ministerio. Y bueno, hoy vais a tener de representación a dos mujeres ingenieras que por desgracia no es lo usual, porque más o menos tenéis que saber que en ingeniería pues hay un 25 o 30% de mujeres y la mayoría son hombres. Eso no quiere decir que las mujeres que estamos seamos súper vocacionales. O sea que os animo a todas las chicas y chicos a estudiar este tipo de carreras, que además son carreras que tienen muchísimas salidas. No penséis que somos cerebritos, que estamos todo el tiempo estudiando para nada. Es verdad que hay que estudiar, son carreras serias, pero y también tengo mis alumnos, que además soy tutora de una de las clases de mis alumnos y siempre tienen tiempo para hacer sus deportes, para hacer sus hobbies, para salir con sus amigos. Y luego la verdad es que la vida ya profesional pues es una vida muy abierta, muy bonita, siempre con inquietudes, siempre con proyectos, es decir, siempre con ilusiones en el trabajo en el que estás. Entonces le voy a pasar la palabra a María Jesús y luego la retomo yo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me alegra mucho estar participando en esta jornada en la que me gustaría transmitiros pues, la pasión y la emoción por desempeñar esta profesión. Yo soy ingeniera de montes y bueno, pensaréis, ¿y esto de ingeniero y de montes? Porque sabéis lo que es ser ingeniero y sabéis lo que son los montes, ¿no? ¿Y cómo es esto de una ingeniería de montes? Bueno, pues el ingeniero es el que aplica su ingenio para resolver problemas complejos. Eso es lo que tratamos de hacer en todas las ingenierías. Y si os pregunto cuál es la mayor infraestructura que sostiene nuestro modo de vida, pues el 99% de las personas que contestan fallan en la respuesta, porque bueno, pues se dice pues, la estructura económica o la estructura de suministro de aguas o de alimento o la infraestructura eléctrica. Y sin embargo, no pensamos en que la principal infraestructura que sostiene nuestro modo de vida es el medio natural, porque el medio natural nos está proporcionando agua, nos está proporcionando aire, nos proporciona el suelo, que es lo que da lugar a que se genere el alimento, y también regula el clima. Pues los ingenieros de montes intervenimos en el medio natural. Y lo que tratamos es, primero, de entenderlo gracias también, por supuesto, a los científicos que nos dan la clave del conocimiento en muchos casos, pero luego tenemos que aplicar este conocimiento para intervenir en el medio. Y dentro de esa intervención en el medio, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta todas las cuestiones de protección de medio ambiente, protección de la biodiversidad. Y dentro de nuestro campo de actuación, pues también hay una parte que se puede dedicar al desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de las energías renovables. Y en particular, pues es muy importante la gestión forestal para poder aprovechar esa biomasa
con fines energéticos, que pueden ser con fines energéticos para producción de electricidad o con fines energéticos también para producción de calor, que es muy necesario en procesos industriales, o también para fines domésticos. Y a su vez esa gestión forestal pues también contribuye a que los bosques sean más resistentes a la plaga que nosotros tenemos, como todos conocéis, si habéis visto este verano en las noticias o seguramente, desgraciadamente, lo habéis vivido de cerca, la gran plaga que tenemos de incendios forestales, que en gran medida se debe, por supuesto, al cambio climático y esas altas temperaturas que vamos padeciendo, pero también a una falta de gestión de los sistemas forestales. Los ingenieros de montes trabajamos en esto. También trabajamos en la conservación a través de la gestión de los espacios naturales protegidos. También en buena parte en ingeniería civil, porque muchas veces hay que hacer intervenciones en el medio natural para poder gestionarlo. Y también, por supuesto, en el marco de las industrias forestales, que, como he dicho, pues por un lado puede ser de gestión de biomasa, que también hay industrias forestales que se basan en el aprovechamiento forestal a través de esa utilización de la biomasa pues para fabricación de tableros, por ejemplo, o también para aprovechamiento de la pulpa de los árboles para producción de papel. Con lo cual es un ámbito de actuación muy amplio y hay muchísimas salidas profesionales y da lo mismo que seas chico o que seas chica, porque realmente en estos momentos hay trabajo para todos. Hay mucho trabajo a nivel de empresa privada, porque también hay un ámbito de trabajo muy importante en relación con todos los procesos de adaptación y de mitigación de cambio climático, porque, como sabéis, pues los bosques son absorción de CO2, porque ellos absorben CO2 y sueltan oxígeno a la atmósfera, y hay cada vez más empresas interesadas en su huella de carbono, que es decir, pues por sus procesos industriales o por su actividad económica, generan emisiones de CO2 y para compensar esas emisiones de CO2 hay proyectos de reforestación que lo que pretenden es conseguir esas absorciones de CO2 que compensen las emisiones que se hacen por otras actividades. Ahí también tenemos un papel que jugar los ingenieros de montes, precisamente para garantizar que esas reforestaciones se hagan de manera adecuada y que no sirvan para compensar esas emisiones de CO2, pero que al año ya se hayan muerto todos la plantación que se ha hecho. Y ahí tenemos una responsabilidad también los ingenieros de montes para que realmente sea unas absorciones de carbono que persistan en el tiempo. También participamos en la planificación hidrológica. Hay muchos ingenieros de montes que trabajan en las confederaciones hidrográficas, que son las que trabajan para la ordenación de los recursos hídricos. Sabéis que el tema del agua es un tema muy conflictivo en España porque tenemos escasez de agua y hay una competencia en los usos de este agua. Pues cuando se hace una ordenación de los recursos hídricos siempre se tiene en cuenta también la ordenación forestal de las cuencas, de las cabeceras de cuencas. ¿Por qué? Porque cuando hay una superficie forestal en las cabeceras de cuenca hay una mayor retención de agua, hay una mayor retención del suelo y evita que los embalses se aterren con arena, con erosión. Y eso pues también es gracias a la ordenación forestal de esas cabeceras de cuenca. Ahí trabajamos los ingenieros de montes en gran medida. Y todas también trabajamos en biotecnología. Es muy importante el tema de los recursos genéticos forestales, el que se mantenga esa riqueza genética de las especies que son autóctonas de nuestro país, porque esas especies autóctonas tienen una mayor adaptación al medio y, por tanto, las plantas que se utilizan para esa reforestación
conviene que vengan también de esos recursos genéticos forestales autóctonos. Y bueno, pues hay muchos más trabajos en los que nosotros podemos intervenir, como el tema de prevención de plagas. También hay, a nivel europeo, hay una red de seguimiento de daños en bosques que nosotros seguimos. Y bueno, pues también hay otro tipo de actividades que se realizan en el medio natural, como es, por ejemplo, la gestión cinegética y piscícola, donde también hay una parte de la profesión que se dedica a esto. El medio natural, la verdad es que son ecosistemas muy complejos, que los seres humanos todavía no entendemos en su totalidad y realmente el ser ingeniero relacionado pues, con la vida, con los seres vivos, pues es un reto y vamos aprendiendo pues, día a día en el desempeño de la profesión, pero precisamente eso es lo que hace tan atractivo trabajar en este campo. Y yo llevo trabajando toda mi carrera profesional en la administración pública. Yo hice las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros de Montes, pero solamente en torno a un 18% de los ingenieros de montes trabaja en la administración pública. Otro 18% es autónomo, tiene su propia empresa, y luego pues hay un 37% que trabaja por cuenta ajena. Y bueno, pues dentro de las actividades tradicionalmente forestales, pues está eso, la gestión del medio natural. Hay otras personas que se dedican a consultoría, a estudios de gestión medioambiental. La evaluación de impacto ambiental, también intervienen los ingenieros de montes en hacer los estudios de impacto ambiental. Y por supuesto, claro, la ordenación forestal, que la ordenación forestal pues, tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible, que quiere decir aprovechar lo que tenemos, aprovechar, digamos, la renta sin perjudicar el capital. Es decir, tenemos que ser capaces de aprovechar esas superficies forestales sin que desaparezcan. Así para que nos entendamos en un lenguaje llano. Y bueno, pues prácticamente esto era lo que yo os quería transmitir y animaros a estudiar esta carrera que es muy amplia y realmente es muy vocacional. Cuando te implicas en estos procesos naturales, te das cuenta de que nosotros, el ser humano, también pertenecemos a la naturaleza y que realmente cuando se conserva esta naturaleza nos conservamos a nosotros mismos. Y por eso es tan importante el que haya una profesión de ingeniería, que como he dicho al principio, es aplicar el ingenio para resolver problemas complejos, y realmente los ecosistemas son sistemas complejos que tenemos que ser capaces de manejar sin estropearlos para que nos sigan proporcionando todos los servicios que nos proporcionan para nuestro soporte vital. Y nada, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, María Jesús. Pues cuando dentro de un ratito abriremos un turno de preguntas y ya que nos pregunten a las dos. Yo ahora voy a hablar un poquito de lo que soy yo, que soy ingeniera industrial. Es una de las ingenierías más generalista, entendida como... ahora me voy a poner a hacerle la competencia a María Jesús. Ahora ella, como ha dicho tantas cosas de ingenieros de montes, pues ahora me toca a mí de ingenieros industriales. Bueno, yo creo que es de las carreras más generalistas. ¿Y qué quiere decir generalista? Pues que prácticamente puedes trabajar en cualquier sitio. Hay ingenieros industriales que están trabajando en banca, por ejemplo, haciendo análisis de riesgos. Otros pueden estar trabajando incluso en la industria del lujo. Yo he tenido alumnas que les encantaba trabajar en la industria del lujo, pues siendo ingeniero industrial te abre mucho las puertas. Incluso en cine, incluso yendo a conciertos con cantantes, porque siempre hace falta un ingeniero que se encargue de todas las características técnicas. Luego, dentro de mi rama, que es la energía,
obviamente ahí el otro día precisamente leí que para las energías renovables, para toda la transición energética que se está haciendo ahora mismo, se iban a necesitar más de 1 millón de ingenieros. Esto es una barbaridad, pero es que, claro, si contamos a nivel mundial, pues es que se van a necesitar muchos ingenieros más de los que tenemos actualmente. Los ingenieros, por ejemplo, dentro de la industria de las energías renovables, pues pueden trabajar obviamente en todas, en la eólica, ya sabemos que la eólica es la energía del viento, y también tenemos parques eólicos que los tenemos en tierra, que son los onshore, los parques eólicos marinos que tienen mejores rendimientos, que son los offshore. Bueno, pues siempre tiene que haber ingenieros que controlen y ingenieros que diseñen. Y también en los cargos directivos también hay ingenieros que se dedican a pues director de proyecto, etcétera, director de planta, etcétera. Dentro de la solar, pues sabemos que hay distintos tipos de energía solar. Tenemos la energía solar fotovoltaica, la termosolar, que os puede parecer lo mismo, pero son bastante diferentes, porque la fotovoltaica es una energía que, bueno, si hay sol, pues tenemos sol, pero no tiene normalmente almacenamiento, mientras que la termosolar sí que cuenta con almacenamiento y por tanto es una energía de las que llamamos gestionables. Bueno, pues exactamente lo mismo. Luego tenemos dentro de otros tipos de energía la biomasa, que esa tiene más que ver también con la rama de María Jesús, como nos ha estado explicando ella, por ejemplo, de restos forestales, la geotermia, que es ahora mismo en todas las casas nuevas que se están construyendo, como hay por los reglamentos de construcción, tiene que haber un determinado porcentaje de tecnología renovable que se utilice en las casas. Bueno, pues ahora se está poniendo mucho bomba de calor geotérmica, que igual si vuestros padres han comprado una casa hace poco, pues la tienen, ¿no? Bueno, pues la geotermia es otra de las tecnologías renovables muy interesantes, por supuesto la hidráulica y la hidráulica de bombeo, que es la que nos va a servir de almacenamiento. Es verdad que, bueno, pues con la hidráulica hay que tener mucho cuidado porque el agua también la necesitamos para beber, entonces no siempre podemos utilizarla, no siempre podemos obtener toda la energía que quisiéramos de la energía hidráulica que tenemos almacenada. Hay muchas más tecnologías energéticas, por ejemplo, la energía nuclear. Bueno, pues la energía nuclear, además en España tenemos bastante fuerza y hay bastantes empresas del sector de la energía nuclear bastante fuertes internacionalmente, y bueno, ahora estamos viendo un resurgir de la energía nuclear en todo el mundo, incluso en la Unión Europea, aunque no así en España, pero bueno, yo sinceramente tengo la esperanza de que esto en pocos años se revierta y volvamos a poder tener reactores que seguramente los habéis oído en televisión, en las noticias, los SMR, que son Small Modular Reactor, son reactores nucleares pequeñitos, de pequeña potencia, y que prácticamente los puedes poner en cualquier sitio. Es decir, tenemos muchísimas tecnologías energéticas. Siempre se necesitan ingenieros para que estén controlando y diseñando estas tecnologías. Pero además también hay ingenieros industriales que se dedican, por ejemplo, yo ahora mismo pues me estoy metiendo mucho en lo que sería el diseño de la planificación energética, porque bueno, pues cada país tiene que tener un mix energético que en nuestro caso, bueno, pues está compuesto por muchas renovables, pero también por ciclos combinados, que son ciclos de gas, es decir, los que utilizan los combustibles fósiles. Ahora mismo, aunque ya estaban cerradas debido a la crisis energética, se han abierto una planta de carbón y por tanto estamos quemando carbón también para la producción eléctrica.
Tenemos nuestra hidráulica, insisto, la hidráulica de bombeo, y tenemos la cogeneración, que es otra industria muy interesante y muy importante, que también nos produce electricidad para el mix, pero además lo produce con unos rendimientos muy elevados, aunque quema combustibles fósiles, pero bueno, pues es bastante interesante debido a los altísimos rendimientos que tenemos. Ahora mismo lo que estamos oyendo hablar mucho es de que hay que descarbonizar. Se está ahora mismo en Egipto produciendo la COP27, y es verdad que tenemos que descarbonizar mucho. Dentro del mix energético, pues yo siempre digo que para descarbonizar lo que tendríamos que hacer es desgasificar el mix energético, porque tenemos muchos ciclos combinados y la previsión de que si se cierran las centrales nucleares finalmente, pues todo se sustituirá por ciclos combinados. Tenemos que intentar ir al mayor porcentaje posible de energías renovables en nuestro mix energético y manteniendo la estabilidad del diseño, es decir, que no tengamos apagones, y hacerlo lo más sostenible posible. Eso se podría hacer de varias formas. Una de ellas es poniendo más energía nuclear, siempre poniendo más energías renovables, pero las renovables necesitan alguna fuente de respaldo. Y esa fuente de respaldo puede ser el gas, puede ser la nuclear, puede ser la termosolar, puede ser el carbón. Es decir, tenemos varias posibilidades y, bueno, pues tenemos que trabajar y tenemos que diseñar para ver cómo hacemos ese mix. Por tanto, en lo que es el ala energética, pues podemos trabajar muchísimos los ingenieros. Pero si vamos al sector transporte, ahora mismo, pues lo mismo. Estamos viendo que, por ejemplo, para circular por las ciudades ya tenemos que ir con unas etiquetas. Si no tenemos la etiqueta eco, como poco, la cero es fantástica, pero si no, por lo menos tener la eco para poder circular por el centro de las ciudades. Dentro del sector transporte también hay muchísimos ingenieros trabajando, no solamente a nivel de coches, porque bueno, pues tenemos que seguir con el motor de combustión como hemos seguido hasta ahora, pero introduciendo cambios en los elementos combustibles. Es decir, ya no vamos a poder quemar a partir de cierto año en la Unión Europea la gasolina y el gasóleo como estamos haciendo actualmente, porque eso contamina mucho, sino que tendremos que ir a un tipo de combustibles tecnológicamente mucho más potentes y más modernos y sobre todo que no contaminan, aunque son más caros, obviamente, que son los e-combustibles o los ecocombustibles. Todo esto también necesita muchos ingenieros para desarrollar y para controlar. El hidrógeno es otro combustible importantísimo y que ahora mismo el hidrógeno de todos los colores, porque tenemos el hidrógeno gris, el verde, el rosa, el dorado, es decir, tenemos muchos tipos de hidrógeno, pero bueno, el hidrógeno como tal es importantísimo. Ya hemos visto también hace poco en todas las noticias cómo se estaba hablando del Barmar, que es un gasoducto que se va a hacer entre Barcelona y Marsella y España-Francia, de manera que en un principio pueda llevar gas, pero, porque ya sabemos toda la crisis del gas con la necesidad que teníamos del gas ruso y debido a la guerra no podemos tener gas ruso, bueno, pues todo ese gasoducto que en un principio iba a llevar gas, pero que luego va a llevar hidrógeno. El hidrógeno también hace poco he leído que se va a utilizar para el transporte marítimo. El metanol también, se van a hacer grandes inversiones para el transporte por barco con metanol. Es decir, tenemos una cantidad de combustibles diversos que están emergiendo ahora y que necesitan mucha gente que trabaje en ellos para que lleguen a ser una realidad. Por tanto, vemos que tenemos una diversidad enorme. Os estoy
hablando obviamente de aquello en lo que yo trabajo más. Yo soy profesora en la universidad y doy clase formando a futuros ingenieros. Y realmente veo que dentro de mis alumnos, pues cada uno realmente quiere trabajar en una cosa totalmente diferente. Unos en electrónica, otros quieren en Fórmula 1, otros quieren, pues como hemos dicho, en industria del lujo, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, si sois ingenieros, nunca os vais a aburrir, siempre vais a tener proyectos nuevos. Da igual, como decía María Jesús, chico o chica, fijaos ahora mismo, pues no ha sido buscado, pero bueno, pues es la casualidad que María Jesús es presidenta de uno de los comités técnicos del Instituto de Ingeniería y yo soy presidenta de otro comité técnico. Y somos mujeres y bueno, y trabajamos las dos y perfectamente no hemos tenido nunca ningún tipo de problema. Por tanto, tanto si se es mujer como si se es hombre, lo importante es hacer una carrera STEM, que además se necesita mucho, el país necesita mucho este tipo de carreras, que es verdad que son difíciles, no diría yo difíciles, son carreras de simplemente de estar concienciados de la responsabilidad que coges, ¿no? Y un compromiso pues para estar estudiando y llevar al día pues los estudios que vamos dando, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a dejar de hablar y vamos a pasar la palabra a los chicos para que nos puedan preguntar lo que quieran. Tenéis la palabra. No sé, Isabel, si tenéis alguna pregunta. ¿Me oyes, Isabel? Está muteada, pero no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Normalmente lo que preguntan, Yolanda y María Jesús, lo que preguntan más los chicos a estas edades es si se gana mucho dinero, si se gana uno la vida con esto. Como siempre ellos van a lo práctico. No sé, yo creo que ya lo habéis contestado vosotras, pero si queréis decirles algo al respecto. Bueno, yo creo que ganarse la vida sí nos la ganamos. Yo lo que diría ahora además es que en estos momentos, por lo menos en la profesión de ingenieros de montes, no existe prácticamente el desempleo. Hay muchísimas ofertas de trabajo. Ahora están en marcha los planes de recuperación post-COVID con los fondos europeos y hay una demanda enorme de profesionales para la realización de todo tipo de proyectos. Yo es lo que estoy viviendo ahora es una escasez de ingenieros de montes. Necesitamos más titulados. Incluso salieron unas oposiciones para ingenieros de montes con 24 plazas el año pasado y se han quedado plazas vacantes. No se han podido cubrir. Entonces, yo creo que en ese sentido es una apuesta segura, porque hay trabajo de sobra para todos los que salen titulados. Así que yo les animaría a los chicos a estudiar esta carrera si les gusta la naturaleza, si les gustan las industrias también, si les gusta hacer proyectos de planificación de actuaciones en el medio natural, pues esta es su profesión. Sí, bueno, a ver, ricos no se van a hacer, pero como dice María Jesús, nunca vas a tener falta de trabajo y, bueno, obviamente con el tiempo pues vas a ir ganando cada vez más, ¿no? Porque tus responsabilidades van a ser cada vez mayores. Es una... realmente es una profesión muy enriquecedora. Voy a beber, perdón. Bebe un poquito de agua, Yolanda. Podría añadir una cosa que no he dicho, y es que la formación que se da en ingeniería es una formación muy completa, pero que tiene una base matemática muy potente. Y esa preparación y esa base matemática es muy demandada en muchos sectores que a priori no puedan tener mucho que ver con la ingeniería,
ha comentado Yolanda antes que había ingenieros que estaban trabajando en el sector financiero. En el caso de los ingenieros de montes también se produce eso. Hay titulados que han acabado la carrera y que luego, pues por su desarrollo profesional, se han orientado hacia otros sitios y se ha valorado la formación matemática que se tiene en estas profesiones de ingeniería. En el caso de los ingenieros de montes también hay otra vertiente que no he comentado yo al hablar y es la vertiente de los ingenieros de montes de Hacienda, porque hay muchos profesionales de ingeniería de montes que trabajan en el catastro con todo el tema de valoración y de las fincas rústicas. Y ahí también hay un nicho profesional muy interesante que está en conexión, pues eso, con Hacienda y con todo lo de registradores de la propiedad y demás, que también es otra vía diferente que a priori no se asocia con la ingeniería. Por tanto, si alguno de vosotros está dudando porque no tiene muy claro, a veces pues uno sabe más lo que no quiere que lo que quiere, pues yo creo que la opción por una ingeniería es una opción interesante porque tiene mucha versatilidad y podéis a lo mejor terminar vuestro desempeño profesional en sectores que a priori no habríais considerado. Bueno, Yolanda, he visto una pregunta. Eso. He visto una pregunta que en lo de la industria del lujo. Pues mira, por ejemplo, es una marca, por ejemplo, Guerlain o Lancôme o Dior. Entonces, todas esas marcas también necesitan ingenieros, bueno, pues para hacer pues estrategias de marketing y diseños de los frascos o cosas así, ¿no? Entonces, siempre hay uno o dos ingenieros en estas industrias que obviamente hay muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, solamente en perfumería, en bolsos, o sea, hay muchísimos, en joyas. Entonces, aquí siempre para las estrategias, para el director de estrategia, normalmente siempre hay ingenieros. Una pregunta para ti, Yolanda, y para María Jesús. Puede haber alumnos que vean la ingeniería como algo muy instrumental y muy mecánico o muy eléctrico. Sin embargo, os pregunto que para aquellos alumnos que piensen en el tema de desarrollo sostenible, tema de apoyo al tercer mundo, ¿cómo veis la profesión de ingeniero? ¿Cómo les animaríais para ver que también hay una labor muy importante desde la ingeniería para hacer? Claro, claro. María Jesús, empieza tú. Bueno, a mí me encanta que se haga esta pregunta, porque precisamente esta mañana yo he tenido una reunión porque estamos tratando de establecer una colaboración, en este caso con mujeres africanas que vienen a España, mujeres africanas de profesionales en ingeniería y en otras carreras técnicas, que vienen a España a hacer en una beca de 6 meses en los centros Severo Ochoa españoles, y que ahora lo que queremos es que desarrollen proyectos pilotos relacionados con el tema de la sequía y de la desertificación en sus países de origen. Y estamos intentando, porque también desde el Gobierno de España se ha presentado en la cumbre de cambio climático que tiene lugar ahora en Egipto, una iniciativa para que se unan los países para la lucha contra la sequía y la desertificación. Entonces pensamos que ahí es una vía de cerrar el círculo con la formación que gracias a la cooperación española se está proporcionando a estas personas de estos países africanos, pero que luego vayan a sus centros de procedencia, a sus lugares de procedencia, a desarrollar todos los conocimientos que han adquirido en nuestro país. Y luego también decir que la cooperación española, el plan de cooperación española que se va a aprobar para los próximos años, incide muchísimo y aumenta los recursos que se proporcionan precisamente para todo el tema
de cooperación en la conservación de la biodiversidad y del medio natural. Por lo tanto, ahí también hay un campo de trabajo muy importante. El otro día también estuve en una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y el subdirector es una persona que trabajaba antes en parques nacionales en el Ministerio para la Transición Ecológica. Por lo tanto, también yo presido el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible en el Instituto de la Ingeniería de España. El desarrollo sostenible necesita de ingenieros que sepan llevar a la práctica lo que es ese concepto. Lo he comentado un poquito en mi intervención en el tema de la ordenación forestal, que no es otra cosa que aprovechar los recursos de manera que no se agoten, que queden esos recursos para las generaciones venideras, que es aprovechar la renta, pero mantener el capital, para que nos entendamos en términos monetarios. La ingeniería tiene un papel determinante en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que han sido definidos por Naciones Unidas. Nosotros hicimos ese ejercicio en el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible. Todas las ramas de la ingeniería tienen capacidad de aportar para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible en muy diversos ámbitos de actuación, desde lo que es la industria, desde que son las ciudades sostenibles, el transporte, la conservación y manejo de los ecosistemas, el agua, la gobernanza, la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares. Eso es fundamental también para las ingenierías. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad como profesionales para aportar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, también en todo lo que son fundaciones, ONGs, siempre se necesitan ingenieros porque se necesita gente que sepa diseñar o incluso ir a los países de orígenes y poder pues, potabilizar el agua en sitios donde no hay, poder poner una luz, una instalación solar para que puedan cocinar mínimamente. Todo eso se necesita conocimiento y el conocimiento pues lo tienen los ingenieros. Además, un conocimiento que no es un conocimiento muy centrado, sino que es un conocimiento muy amplio. Es decir, en ingeniería os vamos a enseñar muchas cosas muy diversas para que luego prácticamente digamos que se os enseña a aprender, para que luego vosotros podáis abordar y abarcar prácticamente cualquier cosa. Como decía María Jesús, el ingeniero viene de ingenio, ¿no? Bueno, pues ese ingenio es un poco lo que se practica al estudiar la carrera. ¿Me admitís otra pregunta más? Vamos a ver, creo que nos estamos dirigiendo a alumnos de segundo de bachillerato. Algunos pueden pensar, hombre, iniciar una carrera universitaria ahora se me hace duro, no me encuentro con fuerzas. ¿Cómo veríais animarles a llegar a vuestras carreras, montes, industriales, a través de formación profesional? ¿Cómo lo veríais? Si no se encuentran con fuerzas ahora para abordar ya la universidad. En el caso de la ingeniería de montes, hay una profesión que es muy interesante y muy cercana al medio natural y que tiene además una gran proyección, que es la de agente medioambiental. El agente medioambiental tiene una gran preparación, es un nivel de formación profesional, pero tiene una gran preparación, está muy presente en el territorio y tiene unas competencias muy interesantes para toda aquella persona que le guste el medio natural. Es una profesión muy necesaria y que juega un papel imprescindible para todos nosotros, aunque vivamos en las ciudades, porque hace que sea posible esa conservación y ese aprovechamiento de los recursos del medio natural gracias a su presencia en el territorio. Y también pues, contribuye a
que en esa España vaciada que se habla tanto en los medios de comunicación, pues que se mantenga la actividad y que haya gente joven, que es muy importante. Así que yo, a aquellos que no se animen a estudiar una ingeniería, pues sí que les animaría a que estudiaran para ser agentes medioambientales o forestales, agentes forestales y medioambientales, que según la comunidad autónoma se denominan de una manera o de otra, pero es la misma profesión. Sí, pero yo me refería también a que una vez hecho esa FP de grado superior, ¿cómo vería después? ¿Le animarías a que siguiera a la universidad? Es decir, si lo ve es posible el camino, ¿ves adecuado ese camino cuando no se tienen fuerzas? ¿Sería posible? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que sí, es que hay casos. Yo he conocido casos que han empezado, antes había ingeniería técnica forestal y ahora es que se han homologado en grados, ¿no? Porque ahora son 4 años y luego después para ser ingeniero tienes que hacer el máster. Pero ha habido muchos casos que han empezado como agentes medioambientales, luego han sido ingenieros técnicos forestales y después han hecho el curso puente para pasar a la ingeniería superior. O sea, que es un camino que va, en lugar de ser en línea recta, pues es en línea escalonada, pero que es posible hacerlo, por supuesto que sí. Lo mismo también para formar parte de la administración pública. También existen esas vías, que primero se entra, si se forma parte de la administración pública como agente medioambiental, se entra en un determinado grupo, pero luego después siempre hay procesos de promoción interna que facilitan el acceso de esos grupos a otros superiores cuando se tiene la formación. Entonces, seguramente que si entran en ese tipo de profesión, como es muy vocacional y apasiona mucho, pues tendrán interés en seguir progresando y seguro que se animan a hacer unos estudios superiores, seguro. Yo opino igual que María Jesús. A ver, lo que pasa que yo diría una cosa. No te sientes con fuerzas, ¿por qué? Yo sí que animaría a vivirlo como un reto. Si muchas veces se piensa que se sabe menos de lo que luego realmente se sabe. En primero, se os va a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, es verdad que yo doy clase en el ICAI, que es una escuela privada para ingeniería industrial, y nosotros tenemos muchas tutorías con los alumnos y les ayudamos mucho desde el principio. Pero si, aunque se diga esto y os vaya a ayudar mucho en primero, seguís sin verlo con claridad, sí que os animaría hacer una formación profesional. Además, en la formación profesional podéis ya ver, si no lo tenéis claro por dónde tirar, pues hacer una formación profesional, ver realmente qué rama os puede gustar más, qué rama os atrae más, ¿no? Y porque es verdad que es muy distinto el estudio que tenemos en segundo de bachillerato con estudiar ya en una carrera. Son formas de estudiar diferentes. Pero sí, ¿por qué no? Yo siempre recomendaría entrar directamente a hacer la carrera, porque seguro que vais a poder más de lo que vosotros creéis. Pero si no, por supuesto, empezar por una FP y evaluarlo. A ver, tenemos... ¿qué consejos daríais a alumnos de segundo de bachillerato que quieran hacer una ingeniería pero no saben cuál? Hombre, pues yo aquí voy a decir, me voy a tirar flores. Yo creo que yo cogería una ingeniería industrial porque es la más generalista. Esto nos abre un poco puertas para trabajar prácticamente en cualquier sitio. De todas formas, como decía María Jesús, lo importante es hacer una ingeniería y un poco el cual ya tiene que ver un poco con los gustos. Pues si me gusta más las cosas de la energía, pues industrial. Si me gustan más las cosas del monte, pues ingeniero de montes.
Si me gustan más los cohetes y la NASA y me llama mucho la atención, pues aeronáutico. Si me gustan los barcos, pues naval. Entonces, un poco tiene que ir en función del gusto que cada uno, de la materia, ¿no? que a cada uno le guste. María Jesús. Sí, pues mira, a mí me gustaría, no voy a daros un consejo, pero sí os voy a explicar cómo lo decidí yo, porque a lo mejor pues os sirve como referencia. A mí me gustaban mucho las matemáticas y pensé en estudiar matemáticas, pero por otro lado quería algo que fuera más práctico. Y pensé en estudiar ingeniero de telecomunicaciones, porque me dijeron que tenía muchas matemáticas. Pero me daba mucha pena dejar de tener contacto con todas aquellas asignaturas que tienen que ver con la vida, con la biología. Y entonces pensé, bueno, pues ¿qué ingenierías eh, pueden tener relación con esto? Que al mismo tiempo que aplican las matemáticas, la aplican a los seres vivos, ¿no? Y entonces, pues claro, ya me quedaban o bien ingeniero agrónomo o ingeniero de montes. Y al final, pues me decanté por la ingeniería de montes porque, bueno, pues me gustaba más el ámbito de actuación que el de la ingeniería agrónoma. Pero ese fue mi proceso de decisión y yo creo que no me he equivocado porque, como he comentado antes, he tenido muchas oportunidades de trabajar en ámbitos muy diferentes y todos me han parecido apasionantes, la verdad. Y creo que ha sido una trayectoria profesional muy interesante que cualquiera en las mismas condiciones puede tener. Bueno, yo creo que no tienen más preguntas los chicos y como estamos ahí justo más o menos en la hora, falta un poquito, pero tampoco ya nos vamos a retrasar porque me imagino que tendrán que ir a la siguiente clase. Si puedo añadir una cosa Sí, sí, para por los favor, chicos. María Jesús. Sí, sí, y No, Yolanda también si quiere. quería decirles una cosa que a lo mejor les interesa. Tenemos en parques nacionales, tenemos un programa de voluntariado que se hace durante los veranos en los parques nacionales de España, que hay 16 parques nacionales. Esto se hace a través de ONGs, se hace una convocatoria en la que participan las ONGs y consiste en hacer trabajos que los tutelan esas ONGs, pero en los parques nacionales. Entonces os lo digo por si os interesa, para que os pongáis en contacto, os podéis meter en la página web de Parques Nacionales, programa de voluntariado, por si os interesa este verano, pues tener esa experiencia que a lo mejor también con esa experiencia os ayuda a tomar una decisión con más conocimiento. Y nada, eso era el anuncio que quería decir. Muchas gracias, María Jesús. Yolanda, ¿tienes algo también para ellos ahora que están aquí? No, la verdad es que Ya yo está creo todo. que ya les hemos hablado bastante. Ahora tienen que pensarlo ellos. Y sobre todo contigo mismo, ver tus gustos, porque luego es lo que vas a hacer todos los días del resto de tu vida, ¿no? Entonces, eso te tiene que gustar y bueno, y elegir. Sin miedo a equivocarse, porque todo tiene marcha atrás. O sea que si empiezas en una ingeniería y ves que no es lo que has acertado, oye, pues no hay ningún problema en pasarte a otra. Entonces, mucho ánimo. Muy bien, pues desde Escuelas Católicas de Madrid damos las gracias hoy a María Jesús, a Yolanda, y gracias a vosotros, Colegio Raimundo Lulio y a Isabel, su profe. Habéis tenido algunos problemas al principio, pero bueno, habéis llegado al final. Gracias por estar ahí. Antonio, ¿alguna cosita? No te oímos, estás muteado. Con respecto a las vocaciones, suelo decir que muchas veces no hay una vocación clara, pero sí digo que cuando las cosas se van conociendo, se van enterándose uno de qué va y lo va conociendo y se va entregando a ello, la vocación surge enseguida. Muchas veces es más problema de conocer las cosas
y van gustando más que desde el desconocimiento pensar en que la vocación es algo que va a surgir del corazón. Yo creo que surge más del conocimiento de las cosas, pero adelante con los gustos de cada uno, por supuesto. Muchas gracias, Antonio, y al Instituto de Ingeniería por darnos esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a Yolanda, muchas gracias a María Jesús y muchísimas gracias al colegio por participar en este encuentro.